Radio UH en Twitter y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en República de los Ríos, aquí en Radio Universidad Austral de Chile, en día martes, helado un poco, pero bueno, es parte del septiembre nuestro, el septiembre valdiviano, y además que le da la bienvenida a alguien que, si bien visita Valdivia relativamente seguido, no deja de sufrir un poco con el frío, pero ya está con nosotros, alguien que nosotros hemos conversado un poco de varias cosas aquí. Ayer mismo conversábamos acerca de la acusación constitucional, la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro Mañalich, que tiene una discusión parlamentaria propia, porque dentro de la oposición no hay consenso al respecto, etcétera. Eso es una cosa, digamos, pero hay muchas otras. Nos hemos ido enterando un poco de cuál es la dimensión política que le da el propio gobierno, y bien dicho así, porque esto se ha discutido en la moneda, en la práctica, respecto de lo que viene con el plebiscito y la excepción constitucional al plebiscito, que es estos 90 días de extensión, ¿no?, del estado de emergencia. Pero hay más cosas. Los días martes, además, nosotros en República de los Ríos, después de las 9, tenemos panel internacional, así es que a ver si alcanzamos a preguntarle algo de ello al diputado Marcelo Díaz, que está con nosotros. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Víctor. Felicitarte por el programa y sobre todo por el nombre del programa. Está muy bueno, República de los Ríos. Muy bueno. Un gusto saludarte a ti y saludar a la gente que nos escucha aquí en la región de los Ríos. En la República de los Ríos. La República de los Ríos. Por ahí está Marcelo Díaz. De hecho, está aquí en Valdivia. ¿Cuál es la agenda? Obviamente hay cuestiones políticas ahí que podríamos entrar a aclarar, porque fue diputado por el Partido Socialista en estos periodos, en varios periodos. Fue ministro del gobierno de Michelle Bachelet, además, embajador, qué sé yo, pero hoy en día en otra formación política y dentro del conglomerado del Frente Amplio. Ubiquemos a Marcelo Díaz hoy, a ver. Bueno, hoy estamos efectivamente en la región de los Ríos, en el marco del proceso constituyente. Estamos haciendo campaña por el apruebo, por la Convención Constitucional, pero hemos tenido también otra agenda. Y en particular una agenda que hemos hecho junto con el diputado Patricio Rosas, diputado de la región de Los Ríos, con quienes formamos parte efectivamente en algún tiempo del Partido Socialista, que luego dejamos y fundamos junto con otros compañeros y compañeras el Movimiento UNIR, que es un movimiento político. Nosotros mantenemos nuestra condición de independientes, pero es un movimiento político que se funda precisamente como una contribución a un esfuerzo de unidad de las fuerzas progresistas. Nosotros estamos convencidos de que el ciclo que se abrió el 18 de octubre requiere encontrar un cauce político, social e institucional, que entre otras cosas supone un nuevo diálogo entre los actores políticos y los actores ciudadanos y territoriales, para poder construir las bases de un nuevo Chile en el que todos tengan cabida, en el que ese reclamo que con tanta fuerza soy yo en todo el país. Fíjate que ayer estuve en Payaco y me llamaba la atención ver las expresiones de la protesta social reflejadas en la propia plaza, ¿no?, con grafitis, con rayados. Lo que quiere decir es que ese movimiento al que se suele llamar la revuelta social o el momento en el que Chile despertó, se tradujo en acciones y en expresiones en todos los rincones del país, ¿no? Esto no fue un movimiento ni de la capital, ni de las regiones grandes, ni de las ciudades regionales o capitales regionales, sino que fue del conjunto del país. Y desde esa perspectiva, junto con el diputado Rosa y con otros dirigentes y dirigentas, decidimos fundar este movimiento y que finalmente se incorporó al Frente Amplio. Hoy somos una orgánica más del Frente Amplio, porque tenemos la convicción de que es un espacio que está en condiciones y debiese apostar a liderar el ciclo político que viene, porque los cambios y las transformaciones que la gente nos demanda son muy profundas. Pero paradójicamente, Víctor, esas mismas transformaciones se van a hacer tan visibles y patentes en el periodo donde probablemente el Estado tenga menores capacidades de hacer cosas por la escasez de recursos como consecuencia de la pandemia. Nos va a exigir
más creatividad, pero sobre todo mucho diálogo y conexión ciudadana para que el gobierno que emerja en las próximas elecciones presidenciales sea un gobierno que escuche, pero que además gobierne con la gente. Y esto no es una consigna, es a mi juicio, una necesidad del periodo político que se abrió el 18 de octubre y que lo hemos visto reflejado con tanta fuerza de ahí en adelante. Dicho eso, entonces habría que tratar de ubicar también al propio Frente Amplio en este minuto desde la perspectiva de Marcelo Díaz, desde el proyecto que tiene por nombre Unir, ¿no? ¿Por qué tendría este futuro el Frente Amplio en el momento actual? Y el Frente Amplio ha tenido sus propias divisiones, por lo tanto, cabe preguntarse hoy en día, la salida del Partido Humanista o de otros partidos incluso menores es relevante. ¿Qué significa el Frente Amplio en términos del espectro izquierda-derecha hoy en día? Uno podría decir que obviamente el Partido Liberal no podría ser identificado como un partido de izquierda, por lo tanto el conglomerado no es necesariamente un conglomerado de izquierda, o está de más esa caracterización. Marcelo. A ver, yo creo que no, yo soy de aquellos que cree que la división entre izquierda y derecha sigue tan vigente como nunca porque uno tiene que ubicarse en algún lugar de la historia, y nosotros nos ubicamos en el lugar de la historia que pretende empujar la disminución de las enormes brechas sociales que han existido y siguen existiendo en Chile, pero también dotarlo de un contenido y de propuestas que se hagan cargo de la era que estamos viviendo. No creo que las propuestas e ideas que levantó la izquierda hace 100 años sean las mismas que hoy día van a permitir construir un país con bases más sólidas, con bases más justas. Es cierto, el Partido Liberal no se define como un partido de izquierda, pero es un partido progresista. Su agenda, sus convicciones, su programa, la capacidad de coincidir y coincidencias que hay dentro del Frente Amplio incluyen al Partido Liberal. Nosotros sí nos definimos como un movimiento de izquierda. Lo más probable es que también ocurra con RD, con Convergencia Social, con Comunes, con Fuerza Común, pero más que la autodefinición, lo que importa es qué conjunto de ideas tú estás tratando de promover. Y nosotros tenemos una conciencia muy clara, y es que, a propósito, por ejemplo, del proceso constituyente, que se abrió precisamente con la firma del acuerdo del 15 de noviembre, y uno puede tener un juicio respecto de eso. Yo, en lo personal, creo que ese acuerdo era un paso indispensable para abrir camino a una nueva constitución, porque nadie estaba pensando en hacer la revuelta por las armas. En consecuencia, se requería un acuerdo que garantizara los votos para hacer esto que vamos a hacer, que por primera vez en la historia de Chile una generación de chilenos o varias generaciones de chilenos van a ser convocados a las urnas para decidir si quieren o no una nueva constitución y para resolver el mecanismo que la va a elaborar. Eso no había ocurrido nunca en los más de 200 años de vida del país, y probablemente pasen muchas generaciones antes que otros chilenos y chilenas sean llamados a las urnas para resolver aquello. Y si son llamados para resolver aquello, va a ser porque logramos cambiar esta constitución que se pensó en dictadura para que fuera pétrea, para que no cambiara jamás. Y yo creo que eso es bien indispensable. Y también hay que decir algo, Víctor, que es bien fundamental. No es un acto mágico. No es que el día que cambiamos la Constitución todos los problemas de Chile se resuelven. Por el contrario, se abre ahí un camino para que la ciudadanía decida a quién encomendarle la tarea de llevar adelante las transformaciones que el país está demandando. Porque las constituciones no hacen magia, lo que hacen es fijar reglas del juego. Las que tenemos hoy día son reglas tramposas, son reglas con trucos, están hechas para que una minoría decida cuál es el límite de lo posible, y así lo vimos. Lo vimos en el 10% del retiro de la AFP, lo vimos en el postnatal de emergencia, lo vimos en la reforma educacional, lo vimos en la reforma laboral. Siempre había un tope. Si no era el quórum supramayoritario de veto, 2/3, 3/5, era el Tribunal Constitucional. Es decir, el límite de lo posible no estaba fijado por las decisiones de la mayoría, con respeto a las minorías, como debe ser en democracia, sino por un conjunto de enclaves constitucionales que le entregaron a una minoría poder de veto sobre los sueños de la mayoría. Y yo creo que esa convicción en el Frente Amplio es muy nítida, muy clara. Tenemos la obligación de no quedarnos ahí, no solamente en empatizar y ver cómo muchas de las propuestas, por ejemplo, que levantó Bea Sánchez en la campaña presidencial hoy día, están discutiéndose, sino también en cómo vamos a ser capaces de concretarla. Voy a ponerte un ejemplo. Todos sabemos que las pensiones son un problema estructural de Chile, que Chile no es capaz de entregarle pensiones dignas, me refiero a ingresos suficientes para vivir razonable, decente y tranquilamente los últimos años de la vida, sino que tampoco tenemos un sistema de salud capaz de garantizar que todos tengamos un piso digno de acceso a la salud garantizada. Bueno, esos son los próximos desafíos que vienen, y sobre ese tipo de demanda y desafíos, el Frente Amplio sí tiene propuestas. ¿Podemos hacerlo? No. Tenemos que ser capaces de construir con otros.
Pero y aquí hay una diferencia bien importante, Víctor. Nosotros no creemos en la unidad electoral vacía, nosotros creemos en una unidad de propósitos, de que la apuesta colectiva que se levante sea de aquellos que compartan las tareas principales del periodo que se viene, en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de vivienda, en materia de recuperación, por ejemplo, del agua como bien nacional de uso público, entre otras tantas tareas que están ahí hace mucho tiempo y que van a ser posibles de concretar, porque lo más probable es que la Constitución, y esa es nuestra apuesta, no va a tener las trabas que tiene hoy día, que le entregan a la minoría el derecho de decidir si en estos derechos, valga la redundancia, el Estado y la sociedad juegan un rol o cada uno se la tiene que rascar con sus propias uñas, que es lo que la práctica Marcelo, expresa esta Constitución. Rásquesela con sus propias uñas. Tú lo mencionabas, el acuerdo del 15 de noviembre, estamos conversando con el diputado Marcelo Díaz de la fuerza política UNIR, así se le ha llamado a este espacio de un grupo de socialistas, entiendo, que salió del partido. Seguramente habrá más que solamente exmilitantes, pero bueno, ahí está. Hoy en día en el Frente Amplio, tú mencionabas el acuerdo del 15 de noviembre, ¿es consenso? No el acuerdo, sino la completitud del acuerdo, digamos, ¿no? La posibilidad de que el acuerdo resuelva determinadas cuestiones centrales, porque hemos estado en las últimas semanas también entrado muy directamente al debate acerca de la participación de los independientes, y para qué decir, debiéramos ahondar también en la representación de los pueblos originarios, por ejemplo, ¿no? Eso el acuerdo no lo resolvió, sí, y sigue ahí sin resolver, ¿no? Exactamente, no lo es, faltan elementos, pero yo quiero decir algo con mucha franqueza, elementos que nadie, ni siquiera aquellos que se quedaron fuera del acuerdo, yo creo que hay que ser muy rigurosos y muy justos con la verdad, lo levantaron como grandes demandas. De hecho, la paridad fue el resultado de un movimiento transversal de diputadas, de diputados, junto con las organizaciones feministas, quienes logramos impulsarla, y eso fue así, no estuvo puesto en la mesa de conversación el 15 de noviembre, yo estuve ahí. No lo plantearon ni aquellos que se retiraron ni aquellos que no fueron. Eso no es así, eso es faltar a la verdad histórica. Pero lo logramos. Y esta va a ser la primera. ¿Quién se retiró del acuerdo? Ahí se retiraron. Bueno, los partidos que no firmaron, el Partido Comunista, el Partido Humanista. Pero retirarse significa que estuvieron en el acuerdo, digamos. O sea, a ver, los humanistas estuvieron sentados hasta altas horas de la conversación y se retiraron. Y es muy legítimo que se hayan retirado, yo no tengo problema con eso. Pero no es que se retiraran porque el acuerdo no incluyó paridad, eso no es así. Estaban probablemente en desacuerdo con el acuerdo. Pero es cosa bien curiosa, y a mí me parece bien en todo caso, que hoy día no hay nadie que no esté de ese mundo, del mundo de la oposición, tanto los que estuvieron en el acuerdo como fuera del acuerdo, que no esté trabajando fuertemente por el apruebo de la Convención Constitucional. Claro. Y yo me alegro, me da lo mismo que reconozcan o no, si fue un error haber tomado la decisión de no estar, porque lo importante es que están acá. Yo tengo edad suficiente para recordar lo que fue el plebiscito del no, y me acuerdo, ¿no?, que hubo fuerzas que se quedaron, que dudaron de ir al plebiscito del sí y el no, el 88, y finalmente trabajaron por el no, y eso abrió puerta a nuestra democracia, perfecta, imperfecta, con demasiadas negociaciones, lo que tú quieras, pero el dictador se fue. Y eso es un triunfo histórico del pueblo de Chile. Yo también creo que el proceso constituyente no es el resultado de los partidos. Los partidos lo que hicieron fue darle el marco institucional. Vuelvo a decir, nadie estaba pensando tomarse la moneda por asalto. Entonces, ¿cuál era el camino que nos quedaba? ¿Y lo de los independientes? ¿Perdón? ¿Y lo de los independientes? Mira, nosotros tenemos un ratito más una reunión de todos los coordinadores de las distintas fuerzas políticas del Frente Amplio a nivel parlamentario, ¿ya?, para levantar algunas propuestas. Algunas las hicimos. Fíjate que hoy día se habla de bajar del 0,4 al 0,2% de firmas, pero nosotros votamos a favor del 0,2 cuando se discutió la reforma en la Cámara. Y no hubo acuerdo sobre eso. Vamos a proponer probablemente hoy día, y vamos a impulsar una iniciativa de ley, que las firmas sean recogidas por Internet con clave única, para facilitar la vida de los independientes que quieran competir en listas propias. Vamos a volver a insistir en la idea de los subpactos de independientes compartidos, que hoy día no está permitido. Hoy día un independiente puede ir en una lista de un partido, pero no pueden agruparse para pactar con los partidos. Ahora, aquí hay dos puntos. Uno que es bien importante decirlo con harta franqueza, sin populismo. Y es que fijar un piso mínimo de exigencias de firma es un acto democrático, no es una barrera, porque tú requieres exigir a quienes van a estar sentados ahí un mínimo de representación. Ahora, podemos discutir si ese mínimo 0,4, que sigue siendo menos que lo que le piden a un diputado para ser un candidato independiente, es muy alto. Yo creo que hoy es alto, pero básicamente el problema no está ahí, sino que la dificultad de juntar las firmas.
no sé, en Payaco, por ejemplo, para ser alcalde, ya que vengo de allá desde ayer, creo que se requieren 50 firmas. Si tú le dices, mire, junte 25, tampoco es tan difícil, ¿no? Hay lugares donde es más difícil, que son territorios más grandes, pero es fundamental que haya Claro. mínima Pero en la exigencia. práctica Sí, ponen a competir a los independientes con los independientes, digamos, a pelearse la firma al final, digamos. claro, entonces lo que nosotros decimos es que aquí tienen que haber dos cosas. Tienen que haber facilidades para que los independientes que quieran competir en lista propia puedan hacerlo. Y eso significa, por ejemplo, hacer más expedito el trámite de las firmas, porque en pandemia salir a buscar firmas, ponerse con un stand en la feria, está prácticamente imposible. Y ahí hay una posibilidad, que es reunir firmas con clave única. Segundo, permitirles que puedan hacer pactos con partidos políticos y que sus votos dentro de una lista se sumen. Y tercero, todas las facilidades que sea posible. Y en cuarto lugar, yo creo que hay un tema que aquí es bien esencial. Y es que nosotros hemos resuelto como Frente Amplio que nuestras listas a la Convención Constitucional las vamos a abrir a independientes. Vamos a independientes que compartan un cierto proyecto, ¿no? Una cierta mirada común. Es decir, que haya todas las alternativas para que el mundo independiente pueda participar. Pero se recuerda, yo en mi primera respuesta dije algo que es bien importante, y es que este proceso político que se abrió tiene que permitir reconciliar a la política con la ciudadanía, porque la política no es una actividad que uno debe pensar que es desechable. La política es todo lo que nos pasa todos los días. Llega hasta el interior de nuestras casas. Votes o no votes, las decisiones que toma el alcalde, la gobernadora, el gobernador que van a existir, o los diputados, o el gobierno, te afecta en tu vida cotidiana, aunque tú no hayas votado, aunque desprecies la política. Ajá. Entonces lo que requerimos es mejor política, no menos política. Y eso, por reconciliar a la política con la ciudadanía, no para que la quieran, ni para, básicamente para que haya respeto y más confianza. La confianza es un factor clave acá. ¿Y en cuántos cupos se abre el Frente Amplio a los independientes? Mira, vamos a tener que verlo, porque depende de los pactos. Yo creo que si nosotros queremos tener un buen resultado de la Convención Constitucional, la oposición no debiese ir en más de 2 listas. No debiese ir en más de 2 listas. Yo creo que es altamente probable que hayamos una... pero dentro de eso, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo genuino. De hecho, ayer, junto con el diputado Rosa, ya empezamos a explorar aquí potenciales candidatos independientes, ciudadanos, que no militan en el movimiento INIR, para ofrecerles espacio en las listas constituyentes. Esa es una vía, pero es una decisión de cada partido. Si ellos pudieran hacer pacto con los partidos, podrían agruparse ellos y sumarse a un pacto con un partido, por esa vía tener más viabilidad electoral. ¿Y en el caso de ustedes, encontraron nombres? ¿Tienes alguno? Estamos trabajando en eso. No me corresponde a mí adelantarlo, pero vamos a hacer conversaciones con varios líderes y dirigentes sociales importantes, porque lo que nos gustaría es que la Convención Constitucional, que es nuestra opción, no la mixta, sino que aquella que es 100% elegida por los ciudadanos y las ciudadanas, se parezca realmente a Chile. Que ahí hayan dirigentes sociales, líderes barriales, dirigentes de Club Adulto Mayor, que haya muchas mujeres. Afortunadamente va a estar garantizado porque es el 50%, que es un hecho histórico, pero nos interesa que el proceso y la integración de la Convención Constitucional se parezca lo más posible a Chile, porque eso es lo que va a dar más legitimidad y va a impedir que aquellos que les gustaría hacer fracasar el proceso puedan hacerlo. O sea, UNIR tendrá por lo menos un candidato a constituyente en Valdivia, en la región de Los Ríos. Eso esperamos, y estamos trabajando. Yo creo que así va a ser. Y Marcelo Díaz, diputado de la República, está con nosotros hoy en República de los Ríos en esta primera media hora. Nos quedan poquitos minutos, pero un par de cosas. Una es que además el Frente Amplio hizo noticia justo con la entrada de UNIR y de Fuerza Común, en una declaración en la que apareció en la prensa que se había discutido y se había acordado, ¿no?, internamente, que era necesaria una carta presidencial propia del Frente Amplio. ¿Eso es así? O sea, ¿hay convencimiento, hay convicción al respecto? Sí, yo creo que esa declaración se prestó para mucho malos entendidos, pero en el fondo dice algo que es real, y es que nosotros tenemos la convicción de que el Frente Amplio está preparado para gobernar Chile y que por tanto tiene que apostar a liderar el ciclo político que viene. Eso significa disputar la elección presidencial próxima con un candidato o candidata propia. ¿Vamos a estar disponibles para acuerdo con los demás? Sí, pero no vamos a repetir alianzas puramente electorales que lo llegan al gobierno a ver si están de acuerdo o no en lo que hay que hacer, y eso paraliza la acción del gobierno. Chile no se merece un gobierno que no tenga muy claro de antemano qué es lo que va a hacer y que se lo haya dicho con claridad a la gente durante la elección. Nosotros queremos
que ese proceso de construcción programática, por decirlo así, sea nítido y previo a la definición de si vamos a competir o no en primaria con otras fuerzas. Si esos propósitos, si ese programa está claro, vamos a ir a primarias con quien comparte ese propósito. Si aquello no ocurre, evidentemente vamos a estar en disposición de ir a primera vuelta. ¿Cómo el Frente Amplio va a definir ese candidato? Nosotros hemos sostenido desde UNIR que debiese hacerlo a través de una primaria presidencial del Frente Amplio para luego ese candidato competir, bien sea en una primaria más amplia de la oposición con aquellos con los que compartamos un proyecto o derechamente ir a primera vuelta. Eso me parece a mí que es ser transparente y es ser coherente con lo que hemos venido sosteniendo. Marcelo, te queremos agradecer obviamente dejar comprometido, en cualquier momento volvamos a conversar en función de la continuidad del trabajo de ustedes aquí en la región y por supuesto el interés de siempre por los demás temas. Así es que un gusto, Marcelo. Gracias, muchísimas gracias. Bien, felicitaciones pues, por el programa. a pasar el frío. Nos vemos. Eso. Chao, chao. Ahí está Marcelo Díaz, diputado de la República, hoy en República de los Ríos, en este inicio nomás, porque ya vamos a tener la conversación sobre el tema internacional. Nosotros teníamos comprometido este encuentro a propósito de la visita del diputado aquí a la región de los ríos. Él lo mencionó en resumen, ¿no? Es importante recordarlo. El diputado Marcelo Ríos, a pesar de haber sido militante del Partido Socialista, hoy en día en rigor, y por eso quizá a alguien le llama la atención, que hable desde la coordinación en definitiva del Frente Amplio, la vocería del Frente Amplio, pero hoy en día sí es parte de eso y de alguna manera es una figura central dentro del conglomerado. O sea, el Frente Amplio, él lo mencionó además, entre sus frases destacables, esto de que el Frente Amplio está preparado para gobernar. Obviamente, el Frente Amplio no puede gobernar solo porque no tiene los votos, por lo tanto, lo que habrá que conversar en el futuro, no solamente con el propio Marcelo Díaz, es con quiénes gobernaría. Esa es la pregunta del millón. Vamos a seguir en este República de los Ríos. Vamos a hacer la llamada correspondiente a nuestros buenos amigos, a Andrés Valenzuela Turner, a ver si se nos une desde Barcelona también Diego Sáez Trumper, para ver si damos una vuelta. En la situación internacional en general no lo alcanzamos a abordar con el diputado, pero hay varias cosas, digamos, ¿no? Primero, Chile está en un proceso de debate interno, por lo tanto, de definiciones respecto de la cuestión constitucional que no va a ser menor. Y lo que puede suceder también es que Chile esté compelido desde el exterior a un montón de posiciones, de pronunciamientos, etcétera, en este periodo. De hecho, la Asamblea Internacional de los Presidentes, ¿no?, que es la Asamblea de las Naciones Unidas, se va a llevar a efecto este año, pero vía online. La verdad es que Chile en eso, uno puede decir, es noticia, o sea, decir solamente que el gobierno de Piñera no va a poder tener un rol especialmente relevante en la Asamblea de Naciones Unidas, no significa que los anteriores gobiernos lo hayan tenido, ¿no? No significa que Chile pasó de la primera división internacional a la segunda o a la tercera. En rigor, Chile es un país, como decía Allende, un país pequeño, digamos, ¿no? Y la ventaja de Chile, y ese discurso de Allende quizás es interesante en esa perspectiva, son sus procesos institucionales, ¿no? Es cómo funda un Estado muy nuevo, muy reciente, y una república, por lo tanto, que enfrentado a los problemas propios de la nueva institucionalidad, que en un territorio determinado, con una extensión, con una dificultad en que los territorios terminan de reunirse hace menos de un siglo o hace un siglo, y por lo tanto no es un país fácil de llevar, digamos, con una dependencia económica enorme, o sea, importante en función del mercado internacional, siempre, ¿no? Siempre fue así, desde la colonia. Éramos parte de un virreinato, de hecho, y posteriormente uno podría decir que eso se prolongó en la economía nacional hasta hoy mismo, ¿no? En que el cobre no está necesariamente en manos chilenas, ¿no?
Y por lo tanto es la entrada de Chile en el espacio internacional no solo es una cuestión difícil, sino que además tiene temáticas que si uno las pone en el escenario internacional no pesan. ¿M? No pesan más allá de los votos que podrían sumar a una declaración de algo, ¿no? Eso no es más que eso lo que le pasa un poco a Chile en este escenario internacional. Sobre aquello, la idea es poder ir conversando aquí también, el agregar además, aparte de esto, de la de las Naciones Unidas, el hecho de que Chile entre en el proceso de cambio constitucional supone otra cosa más, y es que las autoridades pasan a tener un rol de garantes de cierto grado de institucionalidad que está en crisis. Y eso pesa en el nivel internacional inmediatamente en la región. La región, por lo tanto, es sumamente relevante para esta etapa en nuestra situación internacional. La situación de América Latina, dado que es el continente golpeado por el COVID, no solamente llamó la atención de los expertos internacionales y de la propia OMS en su momento para llamar la atención sobre ello, sino que además ha pasado de buenas a malas noticias en poco tiempo. La idea de poder tener una vacuna pronto, incluso con compromiso de que Latinoamérica sea, comillas, un espacio privilegiado en ese sentido, dado que lo que se ha llamado la vacuna de Oxford estaba siendo producida y además iba a ser producida y empaquetada dentro de Latinoamérica para el continente, ¿no? Esto sí iba a ser en los demás continentes igual, pero había por lo menos una estrategia para aplicar aquí cientos de millones de vacunas que tienen que recorrer países para poder, no sé si controlar la enfermedad, pero por lo menos para hacerle frente. Y aquello se ve confrontado con la realidad, ¿no? Los efectos posibles de la vacuna están en estudio y hay datos ya de resultados que no estaban esperados, ¿no? Resultados negativos, y por lo tanto eso va a incorporar una nueva demora y una tensión mayor sobre el trabajo científico que se está desarrollando. Por lo demás, la discusión de la vacuna parece ser la discusión internacional respecto al COVID. Y esto que digo parece porque obviamente hay estrategias científicas muy amplias y en muchos ámbitos y en muchos campos. Pero obviamente el objetivo de encontrar la vacuna es el objetivo que debiera cumplir en este minuto el sistema internacional y no lo está logrando, ¿no? O sea, las vacunas que están en curso más bien son proyectos que no son globales, y recién la OMS va a poder dialogar con los resultados una vez que estos ya sean concluyentes. Es una dificultad anexa que tiene un país además pequeño como Chile. Y en la región, los socios naturales económicos están viviendo sus propias crisis. Y ese es quizá el segundo o tercer factor, digamos, si uno quiere incorporar, ¿no?, la falta de incidencia internacional, la situación del COVID, y un tercer sector o factor podría ser precisamente la cuestión económica. La cuestión económica en el cono sur es especialmente difícil por los parámetros, la caída del empleo, la caída de los PIB, ¿no? En general en Latinoamérica son altísimos. Nosotros mismos hemos tenido una caída y por lo tanto todos coinciden en que va a haber crisis económica. Pero sobre ese tercer factor hay que llamar la atención acerca de la dependencia, decíamos la dependencia económica de Chile, y lo otro la falta de cooperación internacional. O sea, Chile no es parte de los mercados comunes que existan, lo que tiene son tratados, por lo tanto su negociación es por zonas o por países, y eso no va a resolver, digamos, ¿no?, en ningún sentido la cuestión económica que va a vivir el país en las próximas temporadas. Y no va a ser solo una, digamos, ¿no? Eso es lo que dicen por lo menos los medios, y respecto a la cuestión internacional, esto es especialmente complejo, difícil, ¿no?
va a incorporar esa dificultad en el futuro. Dicho eso, nosotros hagamos una pequeña pausa, vamos a tomar contacto luego para conversar acerca del tema internacional y, por supuesto, agradecer la presencia hoy temprano del diputado Marcelo Díaz. Hagamos una pausa, está Sebastián Valenzuela con nosotros en nuestra emisora, en la radio de la Universidad Austral de Chile. Recordar nomás que ayer tuvimos un contratiempo técnico de aquellos que consisten en que se vino bajo un cable de tensión, no deja de ser peligroso además porque las obras que se están desarrollando en el sector de la radio implicaron que un rodado pasara y se llevara un cable. Así que bueno, estuvimos fuera del aire un rato, varias horas, y hoy hemos recuperado, así es que vamos a estar con la programación, alguna de la que teníamos prevista. En principio, a eso de las 13 horas, vamos a tener el foro de las candidaturas al Consejo Académico de la Universidad Austral de Chile. Foro que complementa lo ya hecho la semana pasada y que este día va a tener como centralidad las postulaciones de los académicos y académicas de categoría 3, y vamos a tener la oportunidad allí de darle una vuelta más a la interna de la universidad, y que nunca es tan interna, ¿no? Ustedes saben. Hagamos una pausa, Sebastián, volvemos. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile.